En primer lugar, quiero agradecer a la CONCAM la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Es para mí un verdadero honor estar ante todos ustedes para compartir algunas reflexiones en torno sobre un tema que tiene una gran vigencia no solo en nuestro país, sino en la gran mayoría de las democracias occidentales modernas, el llamado derecho penal del enemigo, un concepto que hace referencia a una forma en que el Estado reacciona frente a determinados fenómenos criminales y que se da en el marco del llamado populismo penal. El término populismo penal fue acuñado por el jurista francés Denis Salas y luego retomado por el penalista dominicano Eduardo Jorge Prats. Y el profesor Ferraioli nos dice que el populismo penal consiste en un uso demagógico, declamatorio y coyuntural del derecho penal que está dirigido a reflejar y sobre todo alimentar el miedo como una rápida fuente de consenso. Es decir, con la expresión populismo penal nos referimos a una serie de estrategias de política criminal que pretenden eficientar la reacción punitiva del Estado a través del endurecimiento del aparato represivo. Es decir, se pretende prevenir efectivamente el delito a través de tres claras estrategias político-criminales. La primera de ellas es el aumento desproporcionado, incluso a niveles irracionales, de la pena privativa de libertad. Esa es una directriz político-criminal muy clara en nuestro país. Todo lo pretendemos resolver a través del aumento de las penas. Una segunda estrategia político-criminal es el aumento en el catálogo de los tipos penales, un fenómeno que ha sido denominado como la expansión del derecho penal. Se dice que el derecho penal es la última ratio de la política criminal al constituir ejercicio de violencia. El derecho penal es violento por naturaleza, como lo señala Francisco Muñoz Conde. Violentos son los casos de que trata y también es violenta la forma en que atiende a estos casos el derecho penal. A la violencia social le anteponemos la violencia institucional. Y precisamente por tratarse de violencia, su uso debe de ser mínimo. Por eso se afirma que el derecho penal es la última ratio de la política criminal. Sin embargo, con esta tendencia de todo querer resolver a través del derecho penal, aumentando los comportamientos que se criminalizan, pues entonces se va desnaturalizando esta esencia y se convierte el derecho penal no en la última ratio, sino en la prima ratio. Todo lo queremos resolver con derecho penal. Y finalmente, una tercera tendencia es precisamente la conformación de un régimen penal de excepción, un régimen penal dirigido a determinados sectores de la criminalidad y que se caracteriza por la disminución de los derechos sustantivos, adjetivos y ejecutivos de los destinatarios de este régimen penal de excepción. La característica, paradójicamente, de estas tres estrategias de política criminal es precisamente su nula eficacia. Es decir, se le apuesta a este endurecimiento con el propósito de prevenir los delitos, pero vemos que cotidianamente, pues la violencia está aumentando, los índices delictivos no disminuyen y por lo tanto, esta estrategia no es eficiente. Este régimen penal de excepción, dirigido a determinados sectores de la criminalidad, ha sido identificado o denominado como derecho penal del enemigo.
Este concepto fue utilizado por primera vez por el profesor alemán Günther Jacobs en una ponencia que presentó en el año de 1985 en el Congreso de Penalistas de Frankfurt. Y allí, en este congreso, él presentó una ponencia que tituló Criminalización en el estadio previo a la lesión a un bien jurídico. Y ahí refería que algunas normas contenidas en el Código Penal evidenciaban un trato diferenciado del legislador alemán. En algunos casos, el legislador adelantaba las barreras de punibilidad a estadios previos a la lesión y entonces comenzaba a sancionar actos ejecutivos o meras manifestaciones. Y entonces identificaba el profesor Jacobs dos tendencias en el mismo ordenamiento jurídico penal y que además reconocía que era una realidad no exclusiva del Código Penal alemán, sino que se encontraba en la gran mayoría de los códigos penales de las democracias modernas. Y entonces en este trabajo, el profesor Jacobs refería que cuando el legislador adelantaba la punibilidad previo al estadio de lesión a un bien jurídico, el autor no tiene ninguna esfera privada, ningún ámbito para una conducta todavía no socialmente relevante, sino que solamente es tratado como una fuente de peligro, o en otras palabras, como enemigo del bien jurídico. Precisamente esta motivación es lo que lleva a denominar a este conjunto de normas como un derecho penal del enemigo. El sujeto es considerado como una fuente de peligro y entonces se actúa ante las primeras manifestaciones de peligrosidad con el propósito de proteger efectivamente bienes jurídicos. Por eso se le trata como un enemigo del bien jurídico. Pero frente a esta posición, frente a este conjunto de normas en los que el sujeto es considerado un enemigo y se le combate ante los más tempranos signos de peligrosidad, se anteponía otra definición de autor como ciudadano, otro conjunto de normas en donde el legislador optimizaba la libertad del sujeto y por lo tanto lo reconocía no como un enemigo, sino como un ciudadano. Y por ello afirmaba que el derecho penal de enemigos optimizaba la protección de bienes jurídicos y el derecho penal de ciudadanos optimizaba las esferas de libertad. Es decir, en el derecho penal de ciudadanos se criminalizaba hasta el momento en el que el sujeto realizaba la ejecución del acto criminal, ya sea en grado de tentativa o bien de consumación. Entonces, ahí están las tradicionales barreras de punibilidad. Pero en algunos casos, como el profesor Jacobs señalaba, la tentativa de participación o también la asociación delictuosa, pues ahí en estos tipos penales el legislador adelantaba las barreras punitivas y sancionaba desde que el sujeto manifestaba los primeros rasgos de peligrosidad. Y entonces decía el profesor Jacobs, la criminalización en el estadio previo a la lesión a un bien jurídico, pensada como ya dada, no puede ser legitimada en su calidad de actos preparatorios. Evidentemente, en un estado de libertades, se castiga hasta que hay la ejecución criminal. Pero decía, en estos casos, en los que se adelantan las barreras de punibilidad, la criminalización se justifica por la lesión de bienes jurídicos situados delante de aquellos o en sus flancos, es decir, normas de flanqueo, normas que contenían otros bienes jurídicos que tenían como finalidad
precisamente proteger otro tipo de bienes jurídicos. Y entonces, desde esa perspectiva, sí se justificaba la criminalización de estos estadios previos a la lesión a un bien jurídico. Y bueno, la principal preocupación del profesor Jacobs en esta ponencia de 1985 fue que normas del derecho penal del enemigo no contaminaran las normas del derecho penal del ciudadano. Y por ello lo que se tenía que hacer era distinguir ambas tendencias con el propósito de precisarlas y delimitarlas, y evitando así que disposiciones del derecho penal del enemigo se insertaran en disposiciones del derecho penal del ciudadano y viceversa. Entonces, esta era la verdadera preocupación que externaba el profesor Jacobs en aquella ponencia de 1985, en la cual originalmente consideraba que el sujeto era tratado como un enemigo del bien jurídico. Cuando presenta esta ponencia, no genera mayor revuelo. Sin embargo, es retomado el tema en otra ponencia que dicta en el año de 1999. Pero antes de hablarles de esa ponencia, quiero presentarles esta diapositiva con el propósito de identificar dónde se encuentran tradicionalmente las barreras de punibilidad. En un estado democrático, en un estado de libertades, pues las barreras punitivas están en los actos ejecutivos. Se comienza a sancionar cuando empieza la ejecución del acto criminal. Y esta ejecución puede quedar en grado de tentativa o bien en grado de consumación. Esto es tradicionalmente lo que castiga el derecho penal. Cuando el profesor Jacobs hablaba de adelantamiento de la barrera de punibilidad, se refería precisamente a castigar actos preparatorios o meras manifestaciones. Y entonces, en un primer momento, él refiere estas manifestaciones, estos actos preparatorios, no deben de ser castigados en un estado de libertades si tomamos en cuenta que el bien jurídico todavía ni siquiera ha sido puesto en peligro. Pero si tomamos en consideración que estas manifestaciones o estos actos preparatorios revelan tal peligrosidad que por sí solos lesionan otro tipo de bienes jurídicos, entonces debemos de entender que esa criminalización sí se justifica. Y entonces hay que tener muy claro que este derecho penal del enemigo sí va a estar justificado porque el autor, entendido como enemigo, lesiona o afecta con su solo actuar la seguridad pública, la paz pública, etc. Entonces, desde esa perspectiva, sí se justifica la criminalización de estos comportamientos, de estas normas propias del derecho penal del enemigo. Les decía que el tema quedó pues más o menos en el olvido hasta que en el año de 1999 dicta una conferencia en Berlín a la que denomina la ciencia del derecho penal ante los retos de la actualidad, y en ella retoma el tema del derecho penal del enemigo. Pero aquí hace un viraje y entonces señala que el enemigo no es una persona. Dice Jacobs, quien pretende ser tratado como persona debe dar a cambio cierta garantía de que se va a comportar como persona.
si el sujeto no ofrece la garantía cognitiva de que se va a conducir como persona, entonces el derecho penal deja de ser un mecanismo por virtud del cual la sociedad reacciona frente a las lesiones de sus ciudadanos para hacer ahora una reacción contra un enemigo. Y entonces ya este autor, este enemigo, no es considerado como un enemigo del bien jurídico, sino que es considerado como un enemigo del Estado, al cual se le va a combatir a través de una legislación especial. Y la característica principal de este sujeto es que no puede ser beneficiario del concepto persona. Dice Jacobs, persona es un concepto eminentemente jurídico. Persona es un sujeto que tiene un rol, que cumple con un rol en una sociedad. Es un ente que tiene capacidad para tener derechos y obligaciones. Pero una persona que no ofrece esa garantía cognitiva de que se va a conducir como persona, entonces no debe ser beneficiario del concepto persona. Y entonces identifica las características propias del derecho penal del enemigo. Un amplio adelantamiento de la punibilidad en los términos que señalábamos. Pero una de las características fundamentales de este tipo de derecho es una falta de reducción de la pena proporcional a dicho adelantamiento. Si nosotros vamos adelantando la punibilidad, conforme se va adelantando en ese iter criminis, lo lógico es que la pena vaya disminuyendo. Esto quiere decir que se va a sancionar con mayor pena la consumación que la tentativa. Por lo tanto, si se van a castigar actos preparatorios o incluso manifestaciones, tendría que haber una pena, una reducción proporcional de la pena, en el mismo sentido. Pero aquí dice Jacobs, no solo falta esa reducción, sino por el contrario, la pena aumenta. Paso de una legislación penal a una legislación de lucha para combatir a la delincuencia. Entonces ya no estamos hablando de legislación penal, estamos hablando de legislación de combate, de normas para luchar contra determinados sectores de la criminalidad, porque el sujeto que no es persona es un enemigo del Estado. Y por lo tanto, si no es persona, pues se le van a suprimir algunos de sus derechos procesales. No todos, desde luego, pero sí algunos, precisamente por no ofrecer esa garantía cognitiva de que se va a conducir conforme a la norma. En este congreso de 1999 en Berlín, pues sí hay una reacción muy importante de la corriente garantista del derecho penal, porque ya era un planteamiento sumamente provocador, sobre todo en Alemania, en donde aún son muy sensibles con el tema de desconocer la calidad de persona a determinados sectores, como pasó en el régimen nazi. Entonces, aquí hubo respuestas inmediatas a la conferencia del profesor Jacobs, alertándole sobre los riesgos que representaba un discurso de esta naturaleza. Incluso un profesor, el profesor Alvin Esser, le contestó y le recordó esto, le dijo, recuerda que en Alemania, en la Alemania nazi, se desconoció la calidad de persona de determinados sectores sociales. Y eso llevó a cometer verdaderas atrocidades. Entonces, un planteamiento de esta naturaleza es sumamente riesgoso. Y hubo, digamos, una gran reacción por parte de la corriente garantista del derecho penal
en contra de una consideración de esta naturaleza, una afirmación que señale que determinados sujetos no tienen la calidad de personas. Y bueno, el tema lo siguió trabajando en diversas monografías, en diversos artículos. Tiene varios, aquí haré referencia a dos: La pena estatal, significado y finalidad. En esta monografía, el profesor confronta los conceptos persona y enemigo y destaca la existencia de estas leyes para la lucha contra el delito, y que en esos casos, dice el profesor Jacobs, lo que se trata es prevenir delitos y no mantener la vigencia del ordenamiento jurídico. El derecho penal del ciudadano no previene delitos, porque el derecho penal del ciudadano entra en acción una vez que se ha lesionado el bien jurídico, casi de forma irreparable. En cambio, en el derecho penal del enemigo, al actuar ante las primeras manifestaciones de peligrosidad, sí se está protegiendo efectivamente el bien jurídico y por lo tanto se previenen delitos. Este conjunto de normas de combate se dirigen contra sujetos que de manera permanente se han apartado del derecho. Esto es, que no prestan la garantía cognitiva mínima que es imprescindible para ser tratado como persona. Entonces, la característica fundamental del enemigo es que es un sujeto que se ha apartado del derecho de forma permanente o duradera. Y entonces dice, estos sujetos que se han apartado del derecho, pues se les tiene que despersonalizar jurídicamente. Pero esta despersonalización es solamente parcial, porque exclusivamente será tratado como no persona por el ordenamiento jurídico penal. Y en los demás ámbitos sociales mantiene su estatus de persona y por ende no se le pueden violentar sus derechos relativos a su integridad corporal, propiedad, etc. Luego publica una monografía exclusivamente relacionada con el tema, la titula Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo. Esta la publica en el año de 2002. Y aquí retoma algunos autores contractualistas que ya hablaban precisamente de que algunos delincuentes debían ser considerados como enemigos del Estado. Y entonces dice en esta monografía, el sujeto que no ofrece la garantía cognitiva de conducirse conforme a la norma no puede ser beneficiario del concepto persona. Si persona es un sujeto que es capaz de derechos y obligaciones, pero de manera reiterada no cumple con sus obligaciones porque se ha apartado del orden jurídico, entonces pues tampoco tiene que ser beneficiario de los derechos a que refiere el concepto persona. Y aquí vuelve a reiterar que hay dos polos o tendencias en el derecho penal: el que pretende confirmar la vigencia de la norma a través de la imposición de una pena al ciudadano que es considerado persona y que se actúa hasta que el sujeto ha lesionado o ha puesto en peligro al bien jurídico, y una segunda tendencia en la cual se combate la peligrosidad de enemigos de un sujeto que es no persona y que se le criminaliza en el estadio previo a la lesión efectiva a un bien jurídico. Y entonces vuelve a reiterar su preocupación del 85. Dice, el gran problema es que no clarificamos estas dos tendencias y entonces se mezclan las mismas y se confunde enemigo con persona y persona con enemigo. Y esta afirmación es quizá el fundamento por el cual el profesor Jacobs defiende esta posición.
Dice, un derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso desde la perspectiva del Estado de Derecho que entremezclar todo el derecho penal con fragmentos de regulaciones propias del derecho penal del enemigo. ¿Por qué hace esta afirmación? Porque evidentemente hubo críticas muy fuertes hacia el planteamiento. Incluso hasta hubo ofensas a su persona. En Alemania los debates entre académicos suelen ser muy fuertes, las discusiones muy fuertes. Y en varias ocasiones la confrontación de ideas por este discurso que es, digo yo, provocador, pues evidentemente genera enconos. En alguna ocasión en un foro en Colombia, el profesor Jacob se paró, estaba en un panel y se paró y fue tal la molestia, la confrontación con un profesor colombiano que había estudiado en Alemania, que se paró y se fue, precisamente por cómo ha generado una confrontación muy fuerte este discurso jurídico. Pero el profesor Jacob siempre ha dicho, a ver, yo no inventé el derecho penal del enemigo. No es una directriz político-criminal que esté basado en mis planteamientos. Yo solamente describí una realidad normativa. Son normas que ahí están. No las inventé yo. No las defiendo yo. Ahí están. Solamente les estoy diciendo una realidad. No maten al mensajero por lo indecoroso de su mensaje. Yo soy solamente un mensajero que les está diciendo lo que dice el Código Penal. Y bueno, pues este discurso ha impactado muchísimo, muchísimo en toda América Latina, en España y América Latina, donde hay una gran influencia del pensamiento alemán, de la doctrina penal alemana. Una gran influencia, y entonces este derecho penal del enemigo es un tema muy cotidiano en las realidades latinoamericanas. Incluso se adoptan algunos términos de los que hemos hecho referencia y que señala el profesor Jacobs para justificar este tipo de medidas. ¿Cuáles serán estas características del régimen penal de excepción? Como ya lo hemos dicho, adelantamiento de barreras punitivas, el autor visto como una fuente de peligro, al cual se le despersonaliza, disminución de derechos sustantivos, procesales y adjetivos de determinados sectores de la criminalidad, falta de reducción de la pena proporcional a dicho adelantamiento y el paso de la legislación penal a la legislación de lucha para combatir a la delincuencia. Estas serían a grandes rasgos las características del régimen penal de excepción, del llamado derecho penal del enemigo. Les digo, ha tenido una gran influencia en México. En Alemania no tiene tanto impacto, por lo que les comentaba, que allá todavía no logran superar su pasado nazi. Hay como un gran sentimiento de culpa por parte de la comunidad alemana. Y entonces, pues un discurso de este tipo por ningún motivo tiene aceptación. Pero en América Latina, donde hay luego continuamente tentaciones autoritarias, un discurso de esta naturaleza, pues es bien recibido. Y bueno, quiero mostrarles algunas normas que evidencian este derecho penal del enemigo es una realidad en nuestro país. Y bueno, el régimen penal de excepción
dirigido a la delincuencia organizada es un claro ejemplo de ello. En otros países hay determinadas problemáticas y entonces el régimen penal de excepción va dirigido a otro tipo de criminalidad. Por ejemplo, hay estados donde la violencia sexual ha generado que se establezca todo un régimen penal de excepción para los delincuentes sexuales. O estados en los que los fenómenos terroristas son continuos, pues también hay un régimen penal de excepción para los terroristas, para sujetos que son considerados enemigos del Estado. En México, la verdad es que no tenemos el problema del terrorismo, pero sí tenemos un problema muy fuerte de delincuencia organizada. Y por esta razón se ha venido fortaleciendo un régimen penal de excepción para la delincuencia organizada. Y este régimen comenzó a formarse a partir de reformas constitucionales. La primera de ellas en el año de 1993. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 constitucional para garantizar que ninguna detención ante el Ministerio Público podía exceder de 48 horas, plazo dentro del que se debía ordenar la libertad o consignarse, hecho excepción de los casos en que la ley prevea como delincuencia organizada, en los que este plazo puede duplicarse. Vean ustedes cómo hay un tratamiento diferenciado. Para el delincuente común, para el ciudadano, la detención no puede exceder de 48 horas. Pero para el enemigo, para el miembro de la delincuencia organizada, sí puede exceder de 48 horas. Se puede duplicar ese término. Allí hay un tratamiento diferenciado. Esas pinceladas de derecho penal del enemigo de 1993 se vieron fortalecidas con la reforma constitucional de 2008. En materia penal fue publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008. Una reforma que ha sido severamente cuestionada. Se ha afirmado que es una reforma bipolar, porque por un lado establece un proceso penal democrático, un proceso penal respetuoso del debido proceso, y por otro lado establece un régimen penal de excepción para la delincuencia organizada que se caracteriza por la restricción de derechos humanos, por esa disminución de derechos de tipo sustantivo, adjetivo y ejecutivo. ¿Por qué se dan estas reformas constitucionales? En el año de 1993 decimos, se da la primera reforma constitucional que tiene que ver con la delincuencia organizada. En el año de 1996 se expide la Ley Federal contra la delincuencia organizada. Vean ustedes cómo desde la denominación se evidencia que se trata de una legislación de combate. Ley Federal contra la delincuencia organizada. Y esta ley federal contempló técnicas de investigación de cuestionable constitucionalidad. Contempló por primera vez en el orden jurídico mexicano en el ámbito penal la figura del arraigo. Y entonces eso fue severamente cuestionado por la academia y por organismos defensores de derechos humanos. Dijeron, el arraigo viola normas constitucionales y viola también tratados internacionales. Y entonces se dijo, bueno, pues si el problema es que no está en la Constitución, pues entonces elevemos este tratamiento especial, elevémoslo a rango constitucional. Y entonces el tema ya es constitucional.
como si la cuestión fuera de formas y no de fondo. Entonces, por eso a esta reforma de 2008 se le ha denominado de bipolar. O don Sergio García Ramírez se refiere a ella, dice, esta reforma es como un vaso de agua pura, cristalina, que se dirige a una sociedad sedienta de seguridad, pero a la cual una mano oscura le adicionó unas gotas de veneno. Estas gotas de veneno, que son las normas propias del régimen penal de excepción, pues evidentemente contaminan todo el derecho penal garantista. ¿Hasta qué grado? Pues la propia Constitución contempla la definición de delincuencia organizada. Nada más faltó que se estableciera la punibilidad. Ya tendríamos un tipo penal en la Constitución. Se adiciona un octavo párrafo al artículo 16 y se define la delincuencia organizada como una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. En vez de constitucionalizar al derecho penal, estamos penalizando la Constitución. Pero les digo, lo que sí hay que reconocerle a Jacobs es que nos alertó respecto de una realidad normativa, como pasa en México. Y aquí algunos ejemplos. Nosotros podemos analizar leyes federales, leyes generales, leyes locales, y en todas ellas vamos a encontrar estas normas a las que se refería el profesor Jacobs. Vean ustedes el tipo penal de terrorismo internacional, contemplado en la fracción cuarta del artículo 148 bis del Código Penal Federal. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años, 15 a 40, al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero. 15 a 40 años por acordar o preparar. Vean ustedes cómo se adelantan las barreras punitivas, pero no se disminuye la pena. La pena es considerablemente alta. 15 a 40 años de prisión. Y estamos hablando que no se lesionó efectivamente ningún bien jurídico con el solo acuerdo o preparación. Entonces, aquí un claro ejemplo del adelantamiento de las barreras de punibilidad. El artículo 148 cuáter del mismo Código Penal Federal sanciona una mera manifestación. Se aplicará de 6 a 12 años al que amenace con cometer el delito de terrorismo. Una sola manifestación, amenazar. Pues por el solo hecho de amenazar, la persona será acreedora a 6 o hasta 12 años de prisión. Otra de las características del derecho penal del enemigo es que equipara la autoría y la participación y también equipara la tentativa y la consumación, es decir, se empiezan a sancionar de la misma forma. Y aquí tenemos un ejemplo en la Ley General de Salud, en el artículo 459, que contempla el tipo penal de exportación ilegal de sangre humana. Dice, al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional sangre humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 10 años. Es la misma pena para quien pretenda, para quien intente, tentativa, o para quien saque, es decir, consumación. Entonces, se sanciona de la misma forma
tentativa y consumación. Algunas normas del fuero común, fíjense, era muy frecuente encontrar en los códigos penales los tipos penales de vagancia y malvivencia. El último código que los contempló fue el de Campeche. Y aquí están los artículos que fueron derogados a principios del presente siglo. Se abrogó ese código, hay uno nuevo en Campeche, pero fue el último que contempló estas figuras. Se aplicará sanción de 2 a 5 años de prisión a quienes no se dediquen a un trabajo honesto, sin causa justificada y tengan malos antecedentes. Los vagos. El propio numeral señalaba que se consideraban malos antecedentes el ser delincuente habitual o peligroso, explotador de mujeres, traficante de drogas prohibidas, toxicómano, ebrio habitual, taur o mendigo simulador sin licencia. La vagancia, a principios del siglo, todavía era criminalizada por el Código Penal de Campeche. Vean ustedes cómo el vago es visto como una fuente de peligro. Y el artículo 227 contemplaba la malvivencia. Les decía, los mendigos a quienes se aprenda con disfraz o con armas, ganzúas o cualquier otro instrumento que dé motivo para sospechar que tratan de cometer un delito, se les aplicará una sanción de 3 días a 6 meses de prisión y quedarán sujetos, durante el tiempo que el juez estime pertinente, a la vigilancia de la policía. Vean ustedes claramente normas en donde el sujeto es tratado como un enemigo, como una fuente de peligro, y ante él la reacción puede ser incluso desproporcionada. Quedarán sujetos a vigilancia del juez el tiempo que el juez estime pertinente. Claramente una criminalización por una forma de conducción de vida. No por lo que se hace, sino por lo que se es. Artículo 181 del Código Penal de Quintana Roo dice: al que forme parte de manera permanente de una asociación o banda de 3 o más personas dedicadas a delinquir, se les impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Vean ustedes, independientemente de las penas que les correspondan por el delito o delitos cometidos. O sea, por la sola pertenencia, por el solo estatus, se les impone una pena de 6 meses a 4 años. Las penas que corresponden a los delitos cometidos serán sumadas. Es decir, estaríamos en presencia de un concurso real de delitos. Vean, este del Código Penal de Zacatecas, artículo 190, la apología del delito o de algún vicio. Dice: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponde por su participación en el delito cometido. Y bueno, el ordenamiento más claro, más evidente de este derecho penal del enemigo, pues es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y aquí en la exposición de motivos se retomaban algunas de las ideas a que hacía referencia el profesor Jacobs. En la exposición de motivos se justificaba por qué el trato diferenciado. Se decía en esta exposición: la delincuencia organizada atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal, generando descomposición social o inestabilidad política, lo que debilita el Estado de Derecho
y la capacidad de las instituciones públicas para defender los derechos fundamentales. Y por eso esta exposición de motivos afirmaba que no podía tratarse igual a personas que cometían delitos ocasionales que a quienes cotidianamente asumían patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad. Y entonces se afirmaba en esta exposición que la lucha eficiente contra la delincuencia organizada era un presupuesto necesario para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Es decir, se afirma que para respetar derechos humanos es necesario tener un régimen de esta naturaleza. Y vean, una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención. Esto expresamente se señala en la exposición de motivos. Dice, México vive momentos delicados en los que sus sistemas de procuración y administración de justicia enfrentan demandas y presiones que pueden llegar a ser contradictorias. Fíjense, demandas contradictorias. Por un lado, se exige de las instituciones que aumenten rápidamente su eficacia en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Pero por la otra, siguen presentes con vitalidad las demandas de desterrar del sistema la tortura y otros vicios y de controlar la arbitrariedad policíaca. Entonces, parece que decían, quieren por un lado que se respeten los derechos humanos, pero también por otro lado quieren que se erradique la tortura y otros vicios. Eso no es posible. Si quieren una lucha efectiva contra la delincuencia, pues necesariamente tiene que haber tortura y arbitrariedad policíaca. ¿No? Vean qué absurdo es esto, pero sí está expresamente en la exposición de motivos de la ley. Esta ley federal fue severamente cuestionada y uno de sus principales críticos lo ha sido don Sergio García Ramírez, que incluso la denominó como el bebé de Rosemary, evocando una película de Roman Polanski, y en virtud de que, decía Sergio, don Sergio, esta ley federal se va a convertir en un engendro que va a crecer y va a tener una abundante prole. Y dice que infectó la legislación y la práctica, creó figuras inconstitucionales, introdujo mecanismos de negociación entre el Estado y el delincuente, sometiendo la justicia penal al juego de la oferta y la demanda, y lo peor, engendró una cultura penal que hoy lucha por sus fueros. Esto fue lo que provocó la ley federal contra la delincuencia organizada. En la redacción original se contemplaba el tipo penal en los siguientes términos, en su artículo 2. Decía, cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Vean ustedes cómo hablaba de acuerden organizarse o se organicen. Un ultraadelantamiento. El profesor Jacobs fue crítico de esta redacción de la ley mexicana. Y decía, este acuerden organizarse es un ultraadelantamiento de las barreras punitivas. Y para él siempre este acuerden organizarse no estaba legitimado. La organización sí, pero el solo acuerdo no. Y precisamente por estas críticas, la redacción vigente ya no habla de acuerden organizarse. Se reformó este artículo 2 y ya nada más hablan de organización. Luego vinieron otras reformas y entonces el ultraadelantamiento es retomado. Se estableció un artículo 2 bis que dice, se impondrá hasta 2/3 partes de las penas previstas en el artículo 4 del presente instrumento a quienes resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo 2 y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Otra vez volvió a la criminalización
del acuerdo. Ya no en el artículo 2, sino en un nuevo artículo, el artículo 2 bis. Dice, para acreditar la conducta señalada en el párrafo anterior, las confesionales o testimoniales existentes deberán corroborarse con otros medios de prueba. Artículo 2 ter. También se sancionan con las penas contenidas en el artículo 4 a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza, cuando conozcan que su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. Vean ustedes cómo con esta disposición se criminaliza cualquier tipo de intervención. Debemos reconocer que hay muchas organizaciones criminales que tienen un gran contacto con los grupos sociales a los que pertenecen. Incluso realizan continuamente distintos tipos de ayudas. Y entonces las propias sociedades en muchas ocasiones también realizan ciertos actos con el propósito de encubrir o apoyar a este tipo de organizaciones. Entonces esta es la razón por la cual se tipifica en el artículo 2 ter cualquier tipo de intervención como si fuera ya delincuencia organizada. Y vean las penas. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delito que se comete, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes. Caso de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas, delitos en materia de robo de hidrocarburos, a quien tenga las funciones de administración, dirección o supervisión de 20 a 40 años. 20 a 40 años. La sola pertenencia a la delincuencia organizada. Que no tenga las funciones de 10 a 20 años. 20 a 40, 10 a 20. Hay estados donde la pena para el homicidio es de 8 a 20 años de prisión. 8 a 20 años. Que el homicidio afecta la vida, lesiona la vida humana. Y vean ustedes cómo la sola pertenencia a un grupo criminal se sanciona con penas considerablemente elevadas. Y en los demás delitos, de administración o dirección de 8 a 16 y a quien no tenga esas funciones de 4 a 8. Luego dice, en todos los casos a que se refiere este artículo, además se decomisarán objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. Es decir, una violación a la presunción de inocencia. Que si una persona se presume inocente, no se tiene por qué obligar a que acredite la legítima procedencia de sus bienes. Incluso, ustedes bien saben, en materia civil, la posesión de un bien inmueble presume la propiedad. Entonces, lo que se tendría que acreditar para respetar la presunción de inocencia es que esos bienes fueron productos de actividades ilícitas. Pero no, aquí cambia el paradigma. Ahora al sujeto le corresponde acreditar la legítima procedencia de dichos bienes. Bueno, yo con esto quiero concluir mi participación. La intención era presentar o es presentar un panorama de lo que es el derecho penal del enemigo, en qué consiste, cuáles son los riesgos que representa un derecho de esta naturaleza y desde luego concluir afirmando que el mismo
es incompatible con un Estado democrático, con un Estado respetuoso de las libertades de sus gobernados. Agradezco muchísimo su atención y la invitación y quedo atento por si hubiera alguna participación, algún comentario o alguna duda. Muchísimas gracias.